Estamos nuevamente en el programa de Fogón en Fogón con este ciclo de charlas con Alberto Curiel y en esta oportunidad lo vamos a interrogar sobre el Mercosur, donde ahí tuviste un rol muy protagónico. ¿Cuáles son tus reflexiones hoy sobre la situación del Mercosur? Yo tengo la sensación, Roberto, que los problemas que se están discutiendo en el Mercosur a propósito de la propuesta de Uruguay de flexibilizar y la propuesta de Brasil de bajar el arancel externo común son similares a las discusiones que se dieron en el momento que se creó el Mercosur, donde había diferencias, sin ninguna duda, en varios ámbitos. Recordemos que previo al Mercosur hay un acuerdo Alfonsín-Sarney a fines de la década del 80, donde hay una complementariedad productiva en algunos sectores de la actividad económica. Pero en 1991, ya Menem-Sarney, se liberaliza, ya no es tan complementaria la cosa productiva que se había hecho en forma sectorial, y se crea esta variante más liberal, diría yo, del Mercosur. Ahora, y esto me parece importante, yo creo que el gobierno de la calle no quería el Mercosur, no lo aceptaba el Mercosur, porque el Mercosur afectaba al libre juego del mercado, no le permitía al sector privado todas las libertades posibles. El Estado se intervenía para zonas de libre comercio, para la unión aduanera o por el mercado común. No estaban de acuerdo. Ellos querían tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, pero no el Mercosur. ¿Y por qué aceptaron el Mercosur y se votó prácticamente por unanimidad? El Mercosur, porque había un acuerdo de Uruguay con Brasil y con Argentina, que se llamaban el PEC y el Cauce, que le daban muchos beneficios a Uruguay. Pero el PEC y el Cauce desaparecían con la creación del Mercosur. Entonces no hubo más remedio que aceptar las reglas del Mercosur e incorporarse a esta institución. Yo hice los fundamentos en el Parlamento, escribí un artículo que salió publicado en un libro de la Fundación de Cultura Universitaria sobre Mercosur, donde escriben Julio María Sanguinetti, Sergio Abreu y Alberto Curiel, donde empezamos a explicar que el Mercosur empieza como una zona de libre comercio, es decir, no hay ningún arancel ni traba al libre comercio dentro de los países del Mercosur, a que a veces hay excepciones transitorias, que después se pasó a una unión aduanera, donde además de la zona de libre comercio hay un arancel externo común que no se aplica a los países del Mercosur, sino a las compras que se van a hacer al resto del mundo. Después se habla de un mercado común donde hay libre movimiento de factores, libre movimiento de personas dentro de los países, libre movimiento de capitales, pero a esto no se llegó y a la unión aduanera con muchos agujeros. Desde este punto de vista hay momentos en el cual al Mercosur le fue mejor o le fue peor. Por ejemplo, cuando hay crisis política en los países, muchas veces ocurrió en gobiernos argentinos, sobre todo, se utilizan mecanismos de cierres, de protección, para defender intereses nacionales, pero que van contra el Mercosur, porque le estás poniendo agujeros a la zona de libre comercio y no estás permitiendo la libertad de comprar dentro de los países del Mercosur con cero de arancel. Otro elemento que a veces ocurre tiene que ver con la política cambiaria. Por ejemplo, en la década del 90, es la ley de convertibilidad de Argentina, el 1 por 1 del dólar y el peso argentino. Es el plan real donde se abarata
el tipo de cambio y se hace un gran atraso cambiario. Y Uruguay, que sigue la línea de Argentina, aunque no tiene por ley la convertibilidad, pero tiene un gran atraso cambiario, lo que dificulta las exportaciones, la competitividad del resto del mundo. Pero como los tres tenían atraso cambiario, Argentina, Brasil y Uruguay, se multiplican, tienen dificultades para vender al mercado internacional, pero entre ellos no, a punto tal que en el año 98 el Uruguay exportaba el 53% de sus bienes y servicios que exportaba iban al Mercosur. Después esto va a bajar sin ninguna duda porque en el año 1999 Brasil devalúa, Argentina se mantiene en la ley de convertibilidad, Uruguay sigue con el atraso cambiario y entran en crisis. En 2001 Argentina entra en crisis, Uruguay entra en crisis en el 2002 y esto sin ninguna duda afecta también las relaciones internas dentro de los países del Mercosur. Pero yo soy mercosuriano, yo me siento mercosuriano y creo que sin integración no hay desarrollo. Y me siento mercosuriano porque es muy difícil seguir avanzando exportando solamente recursos naturales. Es muy difícil seguir exportando bienes con poco valor agregado, porque no puedo llegar a avanzar al empleo, porque no tengo suficiente para el gasto social y tratar de atender los problemas de educación o de salud o de vivienda y así sucesivamente. Entonces, desde ese punto de vista, el Mercosur, para ser claro, porque tiene muchas críticas, el Mercosur básicamente vende productos manufacturados. ¿Sabes? Brasil le vende a Argentina, Argentina le vende a Brasil, Uruguay le vende a Brasil productos manufacturados, Uruguay le vende a Argentina productos manufacturados, ¿no es cierto? Hay dificultades, sí hay dificultades. Para mí no hay integración si no hay complementariedad productiva. Y esta complementariedad productiva significa que de pronto se puedan armar cadenas de valor regionales, cadenas de valor internacionales, donde los países del Mercosur le puedan vender al resto del mundo nada menos ni nada más que rubros de alta y media tecnología que puedan aprovechar los países integrantes del Mercosur. Entonces, ¿No, no hubo ejemplos de nada de ese tipo durante todos estos años? ¿De cadena de ¿el valor? qué? No hubo ejemplos de cadena de valor en ningún Hay momento? ejemplos de cadenas de valor, pero que no son fruto de la acción del Estado, sino de las propias empresas transnacionales, como la industria automotriz. Allí tenés una cadena de valor acordada entre las distintas empresas, donde se dividen qué tipo de bienes hacen cada uno, qué tipo de instrumentos son necesarios, qué tipo de insumos. Allí tenés una cadena de valor. Pero yo lo que digo es, en un mundo donde los centros de las cadenas de valor son Estados Unidos, China y Alemania, precisás también, no tenés esos niveles, pero precisás también para poder vender alto contenido tecnológico, precisás también de esas cadenas de valor entre Argentina, Brasil y que Uruguay pueda incorporarse con algún contenido tecnológico sobre algunos rubros, sean manufactureros o sean de servicios. Entonces, no hay tampoco coordinación de políticas macroeconómicas, son difíciles. Y mientras no haya una integración productiva mucho mayor, es difícil que se pueda combinar políticas cambiarias comunes. No hay una política comercial común. Entonces, desde este punto de vista, es muy difícil seguir avanzando, pero yo tengo como este tipo de meta utopía. Si yo no tengo complementariedad productiva, no tengo integración. Si no tengo integración, no tengo desarrollo. Y la discusión de hoy es, no quiero integración porque me afecta el mercado, me afecta el libre juego del mercado. Quiero tener relaciones, tratados de libre comercio con Estados Unidos, con otros países. Yo no estoy en contra de los tratados de libre comercio, pero quiero estudiarlos, quiero ver qué es lo que negocian, porque los tratados de libre comercio a esta altura del partido de los últimos años
Son tratados de libre comercio donde a los países subdesarrollados le permiten participar con sus recursos naturales sin valor agregado, con bajo valor de contenido tecnológico, y ellos se protegen, subsidios, aranceles, pararancelarios, cuotas contingentes, picos de arancelarios, rubros sensibles, y yo tengo que abrirme totalmente. Bueno, yo quiero negociar, pero para poder negociar tengo que tener también más poder de negociación, que no lo tengo en este momento, sino es a través del Mercosur. Hoy, con las características del gobierno de Brasil, del gobierno de Uruguay, que quieren más tratados de libre comercio, que avanzar en el Mercosur no es sencillo, pero mi meta utópica, es que haya complementariedad productiva en industria y servicios. Pero para esto se requiere partidos políticos que gobiernen y que estén de acuerdo con esta idea. No es el caso de Brasil, no es el caso de Uruguay en este momento. En parte sí es del gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Pero cuando había una cierta armonía ideológica en la región, ¿cambió algo? ¿Hubo alguna diferencia en el Mercosur cuando estaba Lula, Cristina y Mujica? Tenés toda la razón. No hubo pensamiento estratégico en el Mercosur. Y al no haber pensamiento estratégico, el grado de avance para la complementariedad productiva fue muy limitado. Estando Lula, estando Kirchner, estando Mujica o Tabaré Vázquez. Bueno, se precisa partidos políticos de izquierda que estén de acuerdo con esta idea. A veces el propio Frente Amplio fue partidario de tratados de libre comercio que no se hicieron, que no se llevaron adelante porque adentro del frente había muchas pocas posibilidades de apoyar estas medidas. Se precisa empresarios que tengan conciencia regional, se precisa conciencia regional, educación, medios de comunicación que ayuden a esta idea de que para poder desarrollarnos precisamos avanzar en industria y servicios y no solo en los recursos naturales. Bienvenido a seguir exportando recursos naturales, ojalá le podamos meter más valor agregado. Pero si yo no exporto manufacturas y servicios y para esto me ayuda la complementariedad productiva con Argentina y Brasil, es muy difícil que yo pueda resolver los problemas de distribución, los problemas de empleo, los problemas del gasto social. Por eso, mi visión, mi meta es que me siento mercosuriano, que participar en el Mercosur me da cierto grado de poder de negociación para mejorar el tipo de acuerdo que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo con negociar con Estados Unidos, con negociar con China, con negociar con los europeos, pero tengo que estudiar el contenido que me sea también tan favorable a mí como le es favorable a ellos. Entonces, desde ese punto de vista, me siento un latinoamericano, un mercosuriano que quiere el desarrollo de los países latinoamericanos. Clarísimo, Alberto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima encuentro.